Muy bien. Durante los siguientes minutos lo que vamos a intentar hacer es llevar a la comunidad la respuesta a estas preguntas elementales. ¿Qué es la tuberculosis, que vamos a denominar de ahora en adelante TB? ¿Qué tan común es la tuberculosis? ¿Cómo se transmite? ¿Quiénes tienen mayor riesgo de tuberculosis? ¿Cuáles son los síntomas de la tuberculosis? Y creo que allí completaríamos lo que quisiéramos con lo que ustedes quedaran a partir de esta charla. ¿Cómo se diagnostica la tuberculosis? ¿Qué es la tuberculosis dormida? Y si se puede despertar, si eso está dormido, ¿se despierta o no? ¿Puedo prevenir la tuberculosis y cómo puedo tratarla? ¿Listo? Rápidamente vamos a hacer un repaso por esto. ¿Qué es la tuberculosis? Claramente es una enfermedad infecciosa que es transmitida por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Hay muchas bacterias alrededor de ella o en el mismo complejo, sin embargo, esta para nosotros es la más importante del grupo de 6 o 7. Puede afectar cualquier órgano. Nosotros normalmente estamos familiarizados con la tuberculosis pulmonar, pero en cualquier órgano de la economía corporal podría estar presente. Y es una de las principales causas de enfermedad e infección en el mundo. Se nos está devolviendo. Perfecto. Esto, si ustedes me creen, tiene señalador, sí. Estos rojitos que se ven acá, pequeñitos, son los bacilos de la tuberculosis. Esto es lo que denominamos Mycobacterium tuberculosis y está al interior de las células, y esta ha sido la culpable de la infección y de la enfermedad durante muchísimos, pero muchísimos años. Estamos hablando de más de 3.000 años de historia. La siguiente, por favor. ¿Es una enfermedad ancestral y común? Sí. Llevamos, desde que apareció la raza humana, estamos familiarizados con la tuberculosis y con compromiso en cualquier parte de la economía corporal. Entre 25 y 30% de la población mundial podría estar infectada, y si nosotros llevamos eso a la gente que está hoy asistente, podríamos decir que de nosotros 30% podemos haber tenido contacto con la tuberculosis y tenerla allí dormidita, y 5 a 10% de ellos podrían tener la enfermedad. Entonces es muy importante. Muchos podríamos estar infectados, pero no necesariamente vamos a tener la enfermedad ni a desarrollarlo en lo sucesivo. Puede afectar a cualquier persona, no hay distinción. Ninguno de nosotros está libre de contraer la tuberculosis, de infectarse y de llegar a enfermarse, pero obviamente va a haber condiciones en nuestro medio y va a haber condiciones específicamente en nuestro sistema inmunitario que podrían favorecer la presentación de la enfermedad. Es más frecuente en países en vías de desarrollo como el nuestro, por las condiciones culturales, sociales y económicas, y en nuestra ciudad podríamos llegar a tener zonas con alta incidencia, es decir, presencia de la enfermedad, como en África, pero otras como en países de primer mundo, ¿cierto? Si hablamos de las comunas más populares, es mucho más frecuente la infección y la enfermedad allí, mientras en los estratos más altos va a ser mucho menos frecuente la infección, pero ninguno de nosotros está inmune a ello. ¿Okay? En el 2020, en las Américas específicamente, hablamos de más de 10 millones de casos a nivel mundial para el año 2020. Estos datos los registra la Organización Mundial de la Salud cada año, pero con un mes de atraso, ¿cierto? Con un año de atraso, perdón. 291.000 casos nuevos y 27.000 muertes por tuberculosis solo en las Américas. Esto no quedó animadito, pero bueno, ¿ok? Hubo 155.207 personas con tuberculosis que conocían el estado de VIH, y es supremamente importante que cada vez que diagnosticamos una infección por tuberculosis hagamos la prueba de VIH, básicamente porque esto nos va a permitir mejorar el pronóstico de esas personas que viven con la infección por el VIH, y de esta manera podríamos llegar a controlar ambas enfermedades. ¿Listo? En nuestro medio, en Colombia, más o menos 10 a 12 de cada 100 personas que tienen tuberculosis tienen simultáneamente la infección por VIH. Por eso es supremamente importante reconocerlo. Muy bien, pasamos a la siguiente, por favor. Para el año 2020 en Colombia se registraron 13.037 casos, 22 casos por cada 100.000 habitantes, fue lo que se registró en esa época, y en Medellín 1.552 casos para el año 2020, con 1.810 casos para el año 2021. ¿Esto por qué es importante? Básicamente porque con la pandemia lo que vimos fue una disminución en la notificación y en el reporte de casos de tuberculosis, pero en la medida en que fuimos liberando
esas cuarentenas pudimos llegar a diagnosticar mucho más fácil a los pacientes. Y después de COVID lo que estamos viendo en todas las instituciones de salud y en primer nivel de atención es un número mayor de casos con tuberculosis y lo vivimos en todas las instituciones. La siguiente, por favor. ¿Cómo se transmite? Y esto es supremamente importante. Necesitamos que haya un contacto estrecho. Ese contacto estrecho se va a presentar muchísimo más fácil en familia, con amigos y cuando tenemos condiciones de hacinamiento, ¿cierto? Cuando compartimos varias personas una misma habitación. El principal mecanismo de transmisión va a ser por aerosoles o microgotas, es decir, gotas muy pequeñitas que van a ser expulsadas por la persona que está enferma, que está tosiendo, que estornuda, que está hablando, y esas goticas van a quedar suspendidas en el ambiente y pueden quedar suspendidas en la parte superior, por ejemplo, en los techos, alrededor de 1 a 3 horas, ¿cierto? Entonces, eso es supremamente importante, tener espacios aireados, ventilados, que impidan la transmisión de la infección. Hay una forma de transmisión a través de lácteos no pasteurizados. Esto corresponde a otra de las bacterias que pertenece a ese grupo, que es Mycobacterium bovis. Esa vía de transmisión es inusual hoy en día, pero la recomendación de nosotros como clínicos es que la población, pues obviamente, consuma lácteos pasteurizados para que no vayamos a tener inconvenientes con estos u otras bacterias que podrían llegar a generar problemas. Hay muchas bacterias que se pueden transmitir por esta vía, entonces la idea es que ustedes puedan consumir, obviamente, lácteos pasteurizados. La siguiente, por favor. Cualquiera de nosotros podría sufrir tuberculosis, claramente. Les decía con anterioridad que existen condiciones del ambiente y existen también condiciones del huésped que pueden favorecer. Cuando hablo de huésped me refiero a nosotros como individuos, que pueden favorecer que se presente la tuberculosis. Ya hablamos que 25 a 30% de las personas a nivel mundial podrían estar infectadas con tuberculosis, es decir, haber tenido contacto con este microorganismo, pero no necesariamente van a desarrollar la enfermedad. Los grupos de riesgo para nosotros en Colombia serían las personas con VIH, aquellas personas que inician terapia biológica, estamos hablando de medicamentos como adalimumab, infliximab, los utilizan por ejemplo en artritis reumatoide. Cuando ustedes reconozcan estos nombres, pues obviamente sabrían que podrían tener riesgo de reactivación de una tuberculosis. Aquellas personas que están en diálisis, enfermedad renal crónica en terapia dialítica es un riesgo para llegar a despertar esa tuberculosis que está dormidita. Los trasplantes de órgano sólido o hematológico, como atendemos en nuestras instituciones, la silicosis, que es un tipo de enfermedad a nivel pulmonar, y el contacto con pacientes con tuberculosis. Cuando nosotros tenemos contacto con una persona que puede transmitir la tuberculosis, y más adelante vamos a hacer énfasis en quiénes la pueden transmitir, básicamente podríamos llegar a tener riesgo de desarrollar la enfermedad. ¿Y cuándo sucede eso? Fundamentalmente en los 18 o 24 meses después de ese contacto, ¿listo? Y va a ser mayor en los niños menores de 5 años, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. La siguiente, por favor. Entonces, cuando nos preguntamos acerca de cuáles son los síntomas de la tuberculosis, es muy importante reconocer qué es lo que pasa cuando nosotros entramos en contacto con el bicho, ¿cierto? Una de las posibilidades de estos escenarios que les voy a mencionar es que el sistema inmune entra en contacto con la bacteria y la elimina. Aquí no pasó nada, y eso puede suceder en un porcentaje muy alto de la población. No pasa absolutamente nada y no queda huella de ello. En segundo lugar, podría generarse una neumonía aguda, una neumonía como cualquiera de las infecciones que nosotros atendemos habitualmente y por las cuales las personas consultan. Sin embargo, cuando revisamos las series y los estudios que se han realizado, en Colombia menos del 2% de las personas con una neumonía aguda van a tener tuberculosis, o sea que eso es raro entre nosotros. Pero hay países como en África donde hay un alto porcentaje de personas con VIH, que ese porcentaje puede superar el 30% de neumonías agudas por tuberculosis. Lo que pasa más frecuentemente es que se convierte esto en una tuberculosis latente o dormida. ¿Qué significa eso? Básicamente que nuestro sistema inmune detectó la bacteria, pero no la eliminó, la dejó confinada en unas celulitas y eso pasa en el 25 a 30% de la población. ¿Y qué sucede en ellos? Básicamente que tienen riesgo de reactivación, es decir, que eso que está dormidito se active y eso puede pasar más frecuentemente en esos primeros 18 a 24 meses, como les anotaba anteriormente. Entonces, si entendemos cómo se transmite y qué puede pasar con la tuberculosis, pues claramente nos vamos a ir familiarizando con este tema. La siguiente, por favor. Otra de las diapositivas importantes con las que ustedes deberían quedar a partir de esta charla es
que aquella persona que presente tos con expectoración de más de 2 semanas de duración es un sintomático respiratorio. Si cualquiera de nosotros tiene tos con expectoración de más de 2 semanas, podría llegar a tener una tuberculosis y debería buscar la atención médica para hacer los exámenes necesarios. ¿Listo? Si las personas tienen riesgo, como de las que estábamos hablando anteriormente, y aquí hacemos especial énfasis en las personas trasplantadas o en las personas con VIH, esos síntomas podrían no durar esas 2 semanas, sino que podrían tener una duración menor. ¿Listo? Y allí les decimos, consulten por favor, porque puede haber una tuberculosis. Y si esa expectoración se presenta con sangre, independiente de la duración, debería consultar al servicio médico. La fiebre, es muy importante que la fiebre en estas personas usualmente se presenta en horas de la tarde o noche. La sudoración nocturna, no es el calorcito de Medellín para los que no somos de acá, es sudoración que moja la sábana y la ropa de dormir. Si ustedes están teniendo esto, pues puede haber tuberculosis, pero puede haber otras cosas más. ¿Listo? Por ejemplo, tumorcitos, entonces hay que estar atentos a ello. Una pérdida significativa de peso que yo no estoy buscando, ¿cierto? Si yo estoy perdiendo 5 a 10% del peso en 3 a 6 meses y yo no estoy haciendo dieta, no estoy haciendo ejercicio, pues me preocupo porque puede ser uno de los síntomas cardinales de tuberculosis. Y lo que habitualmente denominamos asfixia. Pero normalmente la tos, la fiebre, la sudoración nocturna, la pérdida de peso deberían obligarnos a nosotros como pacientes para consultar y a las personas que nos vayan a atender como médicos a evaluar, obviamente, la posibilidad de tuberculosis. La siguiente, por favor. La tuberculosis, como les decía anteriormente, puede comprometer cualquier órgano. ¿Listo? Y esto, que parece académico, lo que quisiera es llevarlo lo más común posible, lo más comúnmente posible. Inmunocompetentes. De las personas que no sufrimos de nuestro sistema inmune, 2/3 partes, es decir, cerca del 70%, podríamos llegar a tener una tuberculosis en el pulmoncito y el porcentaje restante, el 30%, 33%, extrapulmonar en cualquier órgano, ¿ok? Pero si nosotros estamos inmunosuprimidos, tenemos VIH, recibimos terapia biológica, quimioterapia, o estamos trasplantaditos, una 1/3 parte va a estar en el pulmoncito, una 1/3 parte puede estar en el pulmón y en otra área, y una 1/3 parte va a tener ubicación por fuera del pulmón. ¿Listo? Es decir, cuando nuestras defensas están bajitas, la tuberculosis puede comprometer cualquier órgano. Cuando nuestras defensas están mejor, pueden comprometerlo, pero en un menor porcentaje. Es decir, no bajemos la guardia en ese sentido y reconozcamos cuáles son los síntomas que pueden indicar que tengamos tuberculosis independiente de la región o del área que esté afectada. La siguiente, por favor. En esos mismos síntomas, pues vamos a reconocer que hay otros órganos comprometidos, frecuentemente los ganglios linfáticos, la pleura, que está cerquita al pulmoncito, el sistema nervioso central, el tracto gastrointestinal o genitourinario, la médula ósea y la glándula suprarrenal. ¿Listo? A partir de estos órganos que no comprometen pulmoncito ni laringe, no se transmite la infección. ¿Listo? Estas personas no podrían transmitir a otros potencialmente esa infección, mientras que los que la tienen en el pulmón y en la laringe sí podrían hacerlo, y es importante. La siguiente, por favor. ¿Cómo se diagnostica la tuberculosis? Tenemos muchísimos métodos. Lo que les mostraba anteriormente, donde se veían esos bacilos rojitos, es una prueba de baciloscopia. Se necesita tener muchísima cantidad de la bacteria para poder detectarla. Tenemos pruebas moleculares en nuestras instituciones también que rápidamente en 2 horas nos permiten hacer el diagnóstico. Unas pruebas de cultivos que se van a demorar entre 3 y 8 semanas para poder hacer el diagnóstico. Las imágenes, como la radiografía de tórax o las tomografías, nos permitirían hacerlo también o hacer una aproximación, y las biopsias. ¿Listo? Allí los patólogos nos van a ayudar con la interpretación de estos resultados. Entonces, ¿qué es esa tuberculosis dormida y si se puede despertar? La tuberculosis dormida es tener confinada esa bacteria en unas de nuestras celulitas, ¿ok? El problema con esto es que entraña un riesgo de reactivación. Reactivación es despertarse. Y eso sucede en 5 a 10% de la población a lo largo de la vida. De todas las personas que tenemos las defensas bien, 5 a 10% de las personas podrían llegar a tener una tuberculosis que se despierte con el paso del tiempo. Pero si lo llevamos a la población más inmunosuprimida, que es la población con VIH, 5 a 10%, pero por año. Es decir, que si nosotros no las diagnosticamos y tratamos, al cabo de 10, 20 años, toda esa población con VIH que tuvo contacto con la tuberculosis se va a enfermar de tuberculosis. ¿Listo? Por eso se debe reconocer y hay unas poblaciones prioritarias. Por tanto,
El objetivo de esta diapositiva es identificar en población de riesgo y tratar. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. ¿Puedo prevenir la tuberculosis? Les decía anteriormente, ninguno de nosotros es inmune a la tuberculosis. Podemos llegar a tener contacto, pero es importante diagnosticar al que tiene la infección y la enfermedad, diagnosticar al que tiene la infección y no ha desarrollado la enfermedad, pero tiene alto riesgo de ello, y nosotros protegernos. ¿Ok? ¿Cómo haríamos esto? Básicamente, identificamos esas personas en riesgo, diagnosticamos y tratamos esa tuberculosis dormida. El ejemplo grande es la población con VIH, pero todas esas otras que les mencionaba anteriormente, terapia biológica, que están en diálisis, que sufren otras enfermedades en el pulmoncito como silicosis, deberíamos buscar si han tenido contacto con la tuberculosis y tratarla para que no lo desarrollen. ¿Listo? Si ya tenemos síntomas respiratorios, pues hemos aprendido mucho de COVID. ¿Listo? Si tenemos síntomas respiratorios, higiene de la tos, uso del tapaboquitas por parte del enfermo, incluso después del inicio del tratamiento, evitar el hacinamiento. Sé que no es tan fácil en poblaciones con condiciones socioeconómicas difíciles, pero deberíamos educarlos al respecto, tener buena ventilación. Y las terapias en personas de alto riesgo. Tenemos 2 esquemas en el país. En personas sin VIH y con VIH, básicamente podríamos llegar a tener 3 a 6 meses de terapia según los medicamentos que escojamos. La siguiente. ¿Cómo puedo tratar la tuberculosis? Lo primero es que tras el diagnóstico deberíamos preocuparnos si esa tuberculosis es sensible o no a los medicamentos. Utilizamos 4 medicamentos, pero puede haber un porcentaje no despreciable de personas enfermitas con una tuberculosis resistente. ¿Listo? Si vemos que esa tuberculosis es sensible, es sencillo. Nos vamos entre 6 a 12 meses de terapia. 6 en la mayoría de los casos, 12 dependiendo de los órganos comprometidos, y tomamos los medicamentos diariamente. La ciudad en el momento está entregando medicamentos semanales, pero las directrices de la Organización Mundial de la Salud nos indican que esto debería ser supervisado, o administración diaria o supervisión diaria. ¿De acuerdo? Si es una tuberculosis resistente, vamos a tener alguno de los 4 medicamentos afectados y según el que esté comprometido podríamos llegar a tener terapia entre 6 y 18 meses. Normalmente, ¿nosotros qué hacemos? Ordenamos los medicamentos, los pacientes descansan los domingos y de lunes a sábado lo están tomando diariamente. Y hacemos microbiología, es decir, pruebas del esputo, cuando es un compromiso pulmonar, e imágenes de seguimiento si tenemos compromiso en otras áreas. Por tanto, debemos diagnosticar, identificar sensibilidad y tratar. La siguiente, que creo que es la última. Como conclusiones de esto que es tuberculosis, es una enfermedad infecciosa común. Esa idea debe quedar clarísima. Es principalmente transmitida por aerosoles o microgotas que pueden estar suspendidas en el aire cuando tenemos contacto con esa persona enferma. Es contrario la infección a la enfermedad, pero quien tiene la infección tiene riesgo de desarrollar la enfermedad, ¿listo? Y esas son las poblaciones de riesgo que les mencionaba. La tuberculosis latente o dormida tiene riesgo de reactivación y más si mis defensas bajan, ¿ok? Afecta a cualquier órgano, principalmente el pulmón. Todos con más de 2 semanas de duración. Que tenga fiebre, sudoración, recuerden, mojo la sábana o la ropa de dormir y tengo pérdida de peso, me obligarían a buscar atención médica y descartar que tenga tuberculosis. Tenemos muchas estrategias diagnósticas y la idea es diagnosticarlas oportunamente para tratarlas. Y por último, el tratamiento va a tener una duración que variará según el tipo de tuberculosis. Si es dormida, no a todos los vamos a tratar, sino en algunos grupos de riesgo. Si es una tuberculosis sensible o resistente, vamos a tener duraciones que oscilan entre los 6 y los 18 meses. Eso es lo que tenía para contarles hoy.